Historia de las ciudades. Cuenta una leyenda que en tiempos en que el imperio inca era gobernado por Huayna Cápac, pueblos guaraníes atacaron una región muy próxima a la ciudad de Potosí. Cuando la noticia llegó al Cusco, el inca organizó una expedición para expulsarlos de sus tierras. El enfrentamiento se produjo en la zona de Cantumarca, muy cerca del Cerro Rico. Luego de una sangrienta batalla, los guaraníes fueron derrotados y debieron abandonar la región. Para celebrar la victoria, Huayna Cápac acampó a los pies del cerro conocido con el nombre de Sumac Orco, que significa Cerro Hermoso. Maravillado por su figura imponente, ordenó confeccionar objetos de plata para llevar como trofeo al Cusco. Sin embargo, cuando se disponían a extraer las vetas de plata, se escuchó un fuerte estruendo que hizo estremecer todo el cerro, y se oyó una voz que dijo: «No saquéis la plata de este cerro, porque es para otros dueños». Huayna Cápac hizo caso de la advertencia y retornó al Cusco. Desde aquel momento el Cerro Hermoso cambió su nombre por el de Potosí, que en lengua aymara significa estruendo. Mi padre era minero y el gobierno nos dio esta vivienda. Se cerró la mina, entonces yo me quedé con la casa. Él fue minero durante casi 24 años. Son 450 años de trabajo. Todavía existe riqueza. Este cerro tiene muchos minerales: plata, plomo, zinc, estaño. Todavía hay reservas en el cerro. Luego de conquistar el imperio inca, los españoles comienzan a organizar el saqueo de sus riquezas. Estamos aquí en un lugar emblemático de la historia de Bolivia, ¿no? Porco fue la primera mina de plata expropiada y apropiada por los españoles en 1538. Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro vienen noticiados a Porco de que había una mina muy rica de plata, ya que toda la platería que encuentran en el Cusco provenía precisamente de la plata de Porco. Al comienzo de la conquista, el proceso de extracción y fundición de la plata es controlado por los indios a través de una técnica llamada guaira, que es el nombre de los hornillos que utilizan para fundir el mineral. Mucha gente solamente nombra un camino, es decir, los europeos trajeron toda la tecnología. Eso no es tan cierto. En el caso de la Guaira, aquí hay un intercambio. Son los españoles que aprenden de nuestra gente antigua, de los incas, aprenden a fundir la plata. Y los de Porco eran expertos en fundir. Y ellos son los que enseñan prácticamente a los españoles que vinieron, que no tenían muchos conocimientos de minería.
83 años después de la excursión de Huayna Cápac, ya en tiempos de la conquista española, un pastor indígena llamado Diego Hualpa sale del pueblo de Orco en busca de una llama que se había extraviado. La leyenda es que este Diego Hualpa trabajaba en Porco y estaba andando por estos lares. Una de sus llamitas se le subió al cerro, él la persiguió, se hizo de noche, prendió una fogata y al día siguiente se encuentra con hebras de plata. Tal vez no se fundieron por la fogata, lo que pasa es que encontró el afloramiento, ¿ya? Y él calladamente empezó a trabajar eso. Y llevaba la plata que encontraba aquí en el cerro, llevaba a Porco a fundir. En eso tiene un compadre, un amigo, y el amigo también quería explotar. Como este había descubierto 3, 4 vetas, le dice a su amigo que trabaje otra veta, pero esa veta era dura de trabajar, posiblemente la veta del estaño, mientras que él se reserva la mejor veta. Entonces se pelean y dan parte a su capitán español. Los españoles se enteran de que aquí había plata, vienen como locos, suben al cerro y hacen la posesión. Al descubrir el Cerro Rico, los españoles establecen los primeros asentamientos. Las casas se construyen sin ninguna planificación. Son edificaciones muy precarias que se levantan con el fin de alojar a los españoles en forma temporaria hasta sacar toda la plata del cerro. Pero sus riquezas estaban lejos de agotarse. A pesar de que ellos tenían ordenanzas para la erección de asientos, villas, ciudades, en Potosí prácticamente se olvidaron de hacer cumplir esa norma que ellos tenían. Como el descubrimiento o redescubrimiento del cerro fue casual, la ciudad empezó como asiento minero, no tiene acta de fundación, menos de villa y menos de ciudad. Un año después de instalarse el primer asentamiento, el emperador Carlos V, en señal de gratitud a su riqueza, otorga a Potosí el título de Villa Imperial y un escudo que lleva una inscripción. Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia de los reyes. Al principio, cuando se nombra que era asiento de Minas Potosí, apenas habían 68 personas. Y después de un siglo, Potosí era una de las ciudades más grandes del continente. Trabajo como guía de turismo en las minas. Es uno de los atractivos más importantes de la ciudad. Bienvenidos al cerro. Viví acá, nací acá, estudié acá, pero no tenía una idea de lo que pasaba en el cerro. Se ve todavía una realidad de hace 464 años, donde la gente está trabajando en condiciones como en la época colonial. Y eso es donde se atrae a los turistas. Más o menos a mediados del siglo XVI, entrando al XVII, se introduce la pólvora, que ya es un avance. Y con la pólvora ya se hacían explosiones más grandes, y ya el avance era más rápido y la extracción también. Mira, acá está la veta.
Todo lo que brilla es la veta. Esto vamos trabajando. Está, mira, ahora ancho. ¿Pueden ver? ¿Ven? Entonces, esto puede ser que más de unos 2, 3 disparos se pueda perder o volver más ancho. Eso depende de la suerte. Entonces, en esta área yo voy a trabajar y si tengo suerte se mantiene la veta. Pero muchas veces la veta se achica. Aparece, se achica, aparece. Puedo trabajar en forma vertical, puedo trabajar al piso. Aquí está. Plata con zinc. En 1570 llega desde España el virrey Francisco de Toledo, con la misión de perfeccionar la administración de las colonias y maximizar la explotación de sus riquezas. En las minas se comienza a utilizar una nueva técnica, conocida como el azogue. En este nuevo método, la plata molida se mezcla con el mercurio y se deposita por 2 meses en los ingenios. Luego la amalgama es lavada y fundida, obteniéndose plata más pura. Se utiliza el mercurio azogue, que tiene la propiedad de unirse con la plata o el oro. Si la mena tiene estaño, el estaño no se amalgama. Para eso, los españoles introducen una máquina que fue desarrollada en Sajonia, la rueda hidráulica, o sea, con pisones. Eso era lo único mecanizado que había en el ingenio. El resto es trabajo manual. Se instala en la Villa Imperial un gran complejo de molienda y un sistema de represas, ya que los ingenios son movidos por fuerza hidráulica. Se construye un río artificial llamado La Ribera, que divide la ciudad y a su población en 2. A un lado están los españoles y criollos, y al otro lado, los indígenas. El 15 de marzo de 1626, un domingo, una de las lagunas, San Ildefonso, se rompe el dique y ocasiona una gran riada en Potosí que causa la muerte de 2.000 a 4.000 personas. Se pierde todo el azogue en un día de todo lo que se estaba produciendo. Arsanz, el cronista de Potosí, indica que todos los ingenios fueron destruidos. Estamos en la parte posterior del Cerro Rico de Potosí y bueno, lo que están viendo ustedes es el agua contaminada que emana del interior de las bocaminas. Hay más de 5.000 bocaminas acá en el Cerro Rico, y el cual toda esa agua está muy contaminada con todos los metales. Y bueno, existen algunos pozos donde mucha gente que vive en el Cerro Rico de Potosí, las guardas de Bocamina, sus hijos, sus familias que habitan a los alrededores, lamentablemente están expuestas a una contaminación directa y no tienen cerca de acá otras fuentes de agua, y eso realmente les va a traer problemas de salud a corto y a largo plazo, pero muy graves. Toda la ingeniería desarrollada por los españoles para extraer las riquezas del Cerro Rico depende de un perverso sistema de trabajos forzados conocido como la mita. Era una institución de trabajo forzoso y rotativo que tenía sus orígenes en el estado inca. El virrey Toledo la adapta al mundo colonial para que la maquinaria de extracción y fundición de la plata nunca se detenga. Cada año tenía que llegar aquí 14.000 personas, más o menos. Pero multiplicaremos a los mitayos por su familia, y hacían 5 o 6 miembros de la familia, porque venía la abuela, el tío, todos. Mita quiere decir turno. Entonces, los 14.500 que llegaban a Potosí se distribuían en 3 grupos de 3.500 o de 4.500. Esto era variable. Mientras España llena sus arcas de plata, los indios tienen que soportar todo el peso de la extracción minera. Los túneles son cada vez más hondos. Los mitayos tienen que acceder a ellos por medios de correas de cuero, sin cascos, con apenas una vela como única luz.
empieza a surgir el problema de enfermedades como la silicosis, la tuberculosis, la neumoconiosis, todas originadas por el polvo traficante. Si este cerro, la mayoría del mineral de caja que se llama, es cuarzo, el cuarzo es un tremendo destruidor de los pulmones del organismo. En la mina hay una enfermedad que es la silicosis y eso ha hecho a que mi padre, por la edad que tenía, enfermó de los pulmones y lamentablemente tuvo que fallecer a la edad de 62 años. Yo, por ejemplo, esta noche voy a ir a perforar. Voy a tener que utilizar mis protectores para que no pueda, digamos, tragar mucho polvo, ¿no? Esa es la forma en que nosotros nos cuidamos. Los indios que no van a la mina son destinados a los ingenios, donde se produce el amalgamiento con el mercurio. Su suerte es aún peor. La otra enfermedad que surge por el uso del mercurio es el hidrargirismo, es el envenenamiento con gases de mercurio. ¿Cuáles eran esos síntomas? La gente empezaba a perder la dentadura. La gente empezaba a tener llagas en la boca, temblores. Y a esa gente se les llamaba los azogados, o sea, los que se habían tragado el mercurio. Mi última revisión médica, yo ya tengo un 15% de silicosis. Entonces, es una enfermedad profesional. 40% ya es una enfermedad avanzada. Y muchos mineros no llegan, por ejemplo, a vivir, por ejemplo, ni hasta los 45, 50 años. A comienzos del siglo XVII, Potosí tiene 36 iglesias, otras tantas casas de juego y 14 escuelas de baile. Los teatros y salones para las fiestas lucen finos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería. Los balcones de las casas son decorados con damascos coloridos y láminas de oro y plata. Se jugaba mucho, se tomaba mucho, las fiestas abundaban. Cuando mueren los reyes, Carlos V, Fernando II y más, en Potosí se hacen fiestas increíbles. Las calles se pavimentan con trozos, con plata. La clase dominante está compuesta principalmente por los azogueros, que son los dueños de las minas e ingenios. Gracias a sus enormes riquezas, estas familias logran mantener el control político y económico de la ciudad. No dudan siquiera en sobornar al propio rey de España para mantener sus privilegios. Potosí se transforma en una de las ciudades más caras del mundo. Una urbe que solo produce dinero y necesita cada vez más alimentos, muebles, ropa, transporte, creando un intenso comercio con todas las regiones vecinas. Potosí se convierte en el centro económico de toda Sudamérica. Para fines del siglo XVIII, la nueva dinastía reinante en España, los Borbones, impulsa una serie de reformas con el objetivo de reorganizar administrativamente las colonias y maximizar la extracción de sus riquezas. Llega un nuevo rey a España, relamiéndose por la riqueza que va a encontrar, porque no está heredando ni más ni menos que el imperio más importante del mundo, y de repente se encuentra que las arcas de ese imperio están vacías. Tenemos que pensar principalmente en las reformas borbónicas como reformas en todos los planos, tendientes a centralizar el poder del rey sobre sus colonias. La reforma más importante es la creación del Virreinato del Río de la Plata. El puerto de Buenos Aires se transforma en la nueva metrópoli de la que dependen las provincias del Alto Perú y uno de sus principales tesoros, la Villa Imperial de Potosí. Otra reforma importante es la implementación del sistema de reparto, por el cual las comunidades indígenas están obligadas a adquirir sus productos en los repartos, a cargo de los corregidores a precios inverosímiles, condenándolas a un eterno endeudamiento. Lo que le van a otorgar los Borbones al corregidor es el poder de monopolizar el abastecimiento de producción de esas comunidades. Eso se va a conocer como el reparto.
el corregidor les va a vender los productos a los indígenas. ¿Y esto que va a generar? Endeudamientos. Todas estas medidas provocan violentos levantamientos de las comunidades indígenas, que se prolongan a lo largo de varios años. La rebelión más importante es liderada por Tupac Amaru. No solamente participan indígenas y mestizos, sino que también participan criollos, y no necesariamente los criollos más pobres. Ahora, la corona, justamente asustada de un levantamiento que demuestra una capacidad de organización importante y de alcance territorial importante también, lleva a que la corona tenga que empezar a negociar con los sectores que más le servían, las élites criollas y los criollos. Y justamente este primer levantamiento empieza a debilitarse justamente por estas traiciones, estas fracturas que se empiezan a dar dentro del mismo movimiento que había nacido muy heterogéneo. La represión de los españoles es terrible. Los líderes indios son ejecutados, su gente aterrorizada. Sus propiedades son saqueadas y confiscadas. Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Tupac Katari y Bartolina Sisa mueren de la misma forma y de la peor forma. Bartolina Sisa desnuda, golpeada, violada, rapada y después descuartizada, tirada por 4 caballos. Todos mueren de la misma forma, de la peor forma, ellos y otros líderes. A pesar de la derrota, las rebeliones indígenas sembraron la semilla revolucionaria. En 1809 se producen los primeros levantamientos criollos contra las autoridades españolas en las ciudades de Chuquisaca y La Paz. El castigo a los revolucionarios no se hace esperar. El brigadier español José Manuel de Goyeneche lidera las tropas enviadas desde Lima por el virrey Abascal. Los cabecillas de la revolución son capturados y sentenciados a muerte. Realizo objetos pequeños, como adornos simplemente, gargantillas, manillas, prendedores, con todo hilos de plata. Empezando a ayudar así desde los 7 años, 8 años, así, ¿no? Pero después el primer objeto que haya hecho en mi vida ha sido a los 13 años. Este arte te da opción a autoabastecerte. O sea, puedes trabajar una pieza, 2 piezas y irte a estudiar donde tú desees. Tienes para costearte alquileres, pensión. El deseo mío no es solamente terminar en el conocimiento de los minerales, sino tener muestras en el museo. Mi gran sueño es sacar adelante el museo. Es mi vida. En mayo de 1810, Buenos Aires destituye al virrey Cisneros y forma una junta de gobierno que desconoce a la corona española. Apenas asumido el poder, el nuevo gobierno manda un ejército a sublevar las provincias del interior del virreinato. Uno de sus objetivos esenciales es la liberación del Alto Perú, ya que las riquezas de Potosí son indispensables para financiar la revolución. Justamente todos se dan cuenta en los primeros momentos que la clave para ganar esta guerra revolucionaria que comenzaba era tener la riqueza suficiente para abastecer esos ejércitos con armas, alimentos, sueldos, etc. Y la única forma de obtener semejante riqueza por una guerra que se sabía que no iba a ser fácil ni corta era tener el Cerro de Potosí. La primera expedición es liderada por Juan José Castelli, quien tras su resonante éxito en la batalla de Suipacha, entra victorioso en Potosí, donde es recibido con grandes manifestaciones de entusiasmo. Su principal preocupación es dirigirse al pueblo y a los indios, con el fin de movilizarlos para destruir la estructura feudal impuesta por los españoles. Castelli decide fusilar una cantidad de referentes de la administración colonial de españoles sin previo juicio, de desautorizar a la Iglesia. Pensemos en el poder de la Iglesia Católica en la América colonial, en Potosí en particular. Pensemos en la cantidad de iglesias y de riquezas que tenía la Iglesia Católica en Potosí y un Castelli que llega y dice: la religión está muerta.
el entusiasmo original se convierte en una feroz resistencia de parte de los sectores dominantes. Para ellos, el levantamiento de los indios es sinónimo de anarquía. Finalmente, Castelli debe abandonar la ciudad y tras su derrota en la batalla de Huaqui, debe retirarse del Alto Perú. El gobierno de Buenos Aires organiza una nueva expedición, esta vez al mando del general Manuel Belgrano, cuyo ejército logra entrar nuevamente en Potosí. Advertido por los fracasos de Castelli, él decide justamente intentar conocer un poco más a los pueblos que iba conociendo en el Alto Perú y tratar de interpretarlos. De ahí que no recurra a este vocabulario tal vez incendiario que tenía Castelli. Belgrano logra tener la ciudad bajo su poder durante varios días, sin embargo el ejército realista se había rearmado y volvió a avanzar sobre el Potosí. Belgrano decide abandonar la ciudad del Potosí, pero antes también decide hacer estallar la Casa de la Moneda. Belgrano elige una persona que tenía como misión detonar los explosivos que harían volar la Casa de la Moneda y cuenta la leyenda, podríamos decir, que esa persona no se atrevió a hacerlo justamente porque no se atrevía a hacer estallar un monumento tan importante y tan bello y tan emblemático de esa ciudad. Desde ese momento la política revolucionaria miró hacia Chile y el Pacífico con el fin de atacar el corazón del poder español, concentrado en la ciudad de Lima. A mediados de 1824 se produce una división entre los principales líderes del ejército español. Muchos oficiales están a favor de una política más liberal respecto de las colonias y se enfrentan a aquellos que pretenden mantener y afianzar la autoridad del rey. Gracias a esta división, el general venezolano Simón Bolívar logra vencer a los españoles en la decisiva batalla de Junín, que permite a los revolucionarios la entrada al Alto Perú. Finalmente, con la ayuda de Sucre, el Alto Perú va a ser liberado. Se declara su independencia en febrero de 1825 y es el último país en independizarse de América. No es casual, para mí, ¿no? Ahí Potosí tuvo mucho que ver. Nadie estaba dispuesto a soltar las manos de ese cerro y eso quedó claro con esta fecha tan tardía para la independencia. La nueva nación adopta el nombre de Bolivia en honor a su libertador. En octubre de ese año, Simón Bolívar entra triunfante en Potosí. La ciudad, a pesar de las penurias sufridas por la guerra, lo recibe con sus mejores galas. Junto al general Antonio José de Sucre, ascienden al Cerro Rico, la gran montaña de plata. En su cumbre, despliegan las banderas de la independencia. El mismo Bolívar dice cuando sube al cerro que cuando él comenzó a participar de este proceso independentista, allá en el Orinoco, su sueño era justamente poder liberar aquel cerro que había sido desangrado durante tantos años por el dominio opresor de la corona española. En 15 años de lucha de gigantes, hemos derrotado el edificio de la tiranía. En cuanto a mí, de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron 300 años el erario de España, yo estimo nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad. Simón Bolívar. Yo nací en la Plaza del Minero, acá en Ciudad de Potosí. Esto de la docencia de física química, que sí, me encanta porque hay mucha aplicación de esto de lo que trabajo. Mínimamente tengo idea de lo que son, todo lo que son metales, todo lo que son aleaciones. Entonces hago la práctica y la teoría casi. Saca. El grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, a ver quién puede decir por qué están en esos lugares. A pesar de la esperanza que albergaban las palabras de Bolívar, las guerras de independencia habían sido tan prolongadas y crueles que para 1826 en Potosí
solo habitan 3.000 personas. La desaparición de la mita y el cierre de numerosas minas llevan a la industria de la plata al borde del colapso. Todo es decadencia, ruinas y miseria. Luchas de poder entre diferentes sectores de la élite y donde siempre igual en uno u otro bando quedaban aplazados los intereses populares e indígenas. El ejército se convierte en la herramienta indispensable para mantener sumisos a los sectores populares y evitar los levantamientos. Incluso si en la colonia teníamos el caso de la mita como trabajo forzado, en el periodo independiente tenemos lo que fue conocido como el pongaje, que no es ni más ni menos que la prestación de servicio gratuita al patrón de ese indígena. Son pocas las comunidades que quedan liberadas de este tipo de servicios. La situación económica y social del país llega a su punto más crítico en 1879. El boom económico del salitre y el guano provoca una guerra que enfrenta a Bolivia y Perú contra Chile. La guerra supone un golpe mortal para los propietarios de las minas, ya que implica una ruptura con sus recursos de capital en Chile y la interrupción de toda transacción comercial. Derrotada en las armas, Bolivia pierde su única salida al mar. El país queda atrapado entre las montañas, sin una vía directa para el comercio internacional. La caída del precio de la plata a fines del 19 y principios del 20 genera una situación aún más caótica en la economía boliviana que pudo haber sido determinante si no fuese porque va a ser el momento del auge de un nuevo mineral que va a ser el estaño. Tengo un muestrario que era la de mi padre. Estos son, por ejemplo, los minerales. Es lo que les comentaba, son óxidos. Este es óxido que se trabajaba en la época de la colonia. Ahora, con la nueva tecnología, de esto se va sacando plata pura. Este mineral, por ejemplo, es muy diferente porque esto es plata nativa, es plata rocicler, de muy buena calidad. Con 2 sacos de esto, me puedo comprar un auto. Ahora, por ejemplo, acá tenemos el estaño, que está todavía cotizado actualmente, y otro tipo de plata también es esto. Esta es plata blanca. Estos son los minerales que se trabajan actualmente en el cerro. La subida del precio internacional del estaño resucita la industria minera, que concentra sus ganancias en muy pocas manos. Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo se convierten en los varones del estaño, los nuevos dueños del país. Sus rentas son superiores a las del Estado boliviano. Sin embargo, sus riquezas apenas dejan ganancias en el país. La mayoría del dinero obtenido es colocado en el exterior, en bancos europeos o norteamericanos. De toda la riqueza del estaño solo quedan en Bolivia, horadadas las montañas y los pulmones de los mineros. Tristán Marov. Patiño, que va a ser el varón más importante, va a procesar el mineral en sus plantas que se encuentran en Liverpool, Inglaterra y en Estados Unidos. No va a invertir en su propio país. De hecho, él mismo se va a ir a vivir a Francia en un castillo sobre el río Loira y pasar sus días en la Costa Azul, ¿no? Este mestizo que era visto por la aristocracia mundial de reojo, pero que se encontraba en la lista de los 10 magnates más ricos del mundo. Sin las hojas de coca sería imposible resistir el trabajo dentro de las minas, ya que dentro de las minas los mineros no comen absolutamente nada y solamente están con las hojas de coca. Usualmente los mineros acullican o mastican o reúnen acá de 500 hojas o 400 hojas de coca acá. Y acá el minero tiene que entrar a un lugar llamado Cuadro Bolívar y toma el ascensor, baja hacia abajo, tiene 14 niveles, que distancia entre 40 metros. Casi como unos 45 minutos el transporte desde la Bocamina hasta el lugar de trabajo. En la mina no comemos porque hay polvo y hay gases y es malo para el organismo. Por ejemplo, ellos vienen y mastican hojas de coca durante 2 horas. 9:30, 10 ya se entran a la mina. Hasta la 1 de la tarde cambian el piccho y de nuevo mastican hojas de coca y para ir a cumplir la jornada de trabajo.
el superestado minero gobierna Bolivia. Pone y quita presidentes y ministros, controla los medios de comunicación. Nace una nueva clase política integrada en su mayoría por abogados y empresarios que trabajan en beneficio de los intereses de la élite minera. Se lo llama la rosca. La rosca va a simbolizar toda esta primera etapa del siglo XX, de la historia boliviana, como gobiernos realmente injustos, gobiernos represivos obviamente, y que van a ya acceder al poder gracias a un fraude sistemático y una cantidad de artilugios para reproducir este sistema de injusticias. Desde el inicio del boom del estaño, los gobiernos de la rosca abren sus puertas a las inversiones extranjeras, especialmente inglesas y norteamericanas. El gobierno boliviano permite adquirir concesiones a la empresa norteamericana Standard Oil, que realiza exploraciones en el sur y este del país. La existencia de grandes yacimientos en la región limítrofe con Paraguay desencadena una guerra entre ambos países conocida como la Guerra del Chaco. Pero detrás de la defensa de los recursos petroleros se esconde la necesidad del gobierno de entrar en la guerra para calmar las tensiones sociales que se estaban produciendo. Miles de potosinos, en su gran mayoría mineros y campesinos, son muertos en el frente de batalla. Todas las guerras hemos perdido 1 millón de kilómetros cuadrados. Nosotros teníamos 2. Y entre guerra del Acre, que es por la goma, por la castaña, la guerra del Pacífico por el guano, la guerra del Chaco por el petróleo. En todas las guerras hemos perdido territorio valioso. Un grupo de oficiales del ejército que había participado en la guerra llega al poder mediante un golpe de Estado que desplaza a la rosca, inaugurando una serie de gobiernos que intentan satisfacer a las mayorías populares. Tanto los gobiernos de Toro y de Bush se hayan caracterizado por gobiernos que buscaron la nacionalización de las minas, no lo consiguen. Se empieza a hablar de reforma agraria, de hecho bajo estos gobiernos es cuando se produce el primer congreso indígena de la historia de Bolivia. La rosca lógicamente se va a oponer a ellos y otra vez los grupos de poder antiguos van a tomar otra vez el poder. El viejo régimen que privilegia los intereses de la oligarquía solo puede mantenerse a base de represión. En 1947 se produce la masacre de mineros en Potosí y 2 años después la masacre de Catavi. La sangre de los mineros detona una de las revoluciones más impactantes en la historia del continente. En abril de 1952 estalla finalmente el movimiento revolucionario. Potosí, cansada de la explotación de sus riquezas, pero con servicios de agua potable y alumbrado público que datan de la época colonial, se transforma en uno de los principales focos de la revolución. Se forman milicias populares que logran derrotar al ejército. Paz Estenssoro, líder del movimiento nacionalista revolucionario, asume la presidencia. 31 de octubre de 1952, el gobierno ha cumplido con su pueblo. Esta mañana se ha firmado el decreto por el que se nacionalizan las minas de Patiño, Hochschild y Aramayo. Las riquezas de Bolivia son ya de los bolivianos y la patria es dueña de su destino. Víctor Paz Estenssoro. Mi padre trabajó desde el 68 más o menos hasta el 86 en la mina del gobierno. Entonces, ahí es donde existen esos beneficios. Teníamos 34 artículos congelados. Cuanto más hijos tenías más beneficios. Cuando nace un bebé, un hijo de un minero le dan la lactancia, ¿no? Entonces, el gobierno durante 2 años me tenía que dar cada mes 4 tarros de leche. Pero lamentablemente las minas han sido privatizadas, se ha quitado todos esos beneficios. No existe. La primera de las reformas fue el voto universal. Voto para todos, hombres y mujeres mayores de 21 años en ese momento, que no importando si supieran leer y escribir, si tuvieran renta o no. Ese fue un cambio sustancial que no tiene marcha atrás. Se nacionalizaron las minas de los 3 varones del estaño. Se creó una empresa estatal de minería, la Comibol.
y que esto ha ayudado muchísimo, ha fortalecido mucho a las organizaciones sindicales mineras que son conocidas en la historia latinoamericana por su fuerza, por su capacidad de organización, etc. Pedro Mamani. Presente. Julieta Pachatico. Presente. Carmen Ticra. Elena Canavil, presente. El fortalecimiento de los sindicatos permite mejorar las condiciones de trabajo en la mina. Los mineros acceden a una obra social, a un seguro de vida y otros beneficios sociales para sus familias. Sin embargo, la alianza representada en el Movimiento Nacional Revolucionario entra pronto en tensión. El 52 fue un movimiento así, insurgente, porque toda la gente se levantó. Lo que pasa es que el movimiento después fue desvirtuado por el mismo presidente que lo ejecutó, Paz Estenssoro, que después viene y nos impone el neoliberalismo, como expresión de lo que es cumplir órdenes de afuera. Esta situación marcó el destino de la revolución. A pocos meses de las elecciones de 1964, los militares bolivianos formados en Estados Unidos provocan un golpe de Estado y asumen el poder por varios años. Hubo militares argentinos, hubo apoyo estratégico norteamericano. Todo esto está ligado al Plan Cóndor. No podemos desligar, digamos, la política de la década del 60, 70, inclusive hasta mediados de los 80, de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Con el retorno de la democracia, los mineros sufren la baja de salarios y, posteriormente, la privatización de las minas. En el caso del petróleo llegan más de 40 empresas a Bolivia. ¿Cuánto ganaban estas empresas? ¿Cuánto le dejaban al Estado? Se llevaban el 82% y nos dejaban 18%. Eso no puede ser. En 1985 se produce una abrupta caída de los precios del estaño y en Potosí cerca de 10.000 mineros pierden su trabajo. El gobierno implementa un sistema de relocalización. Muchas familias emigran hacia otras regiones del país, como el Chapare, donde se dedican al cultivo de la hoja de coca. Otros utilizan el dinero para formar cooperativas de trabajo y vuelven a las minas. Y la crisis ha durado muchos años. En 1985 hasta casi el 2000, 2005 estamos hablando casi de crisis, donde los sucesivos gobiernos de Bolivia a los mineros no les dieron la mano. A pesar de sus constantes problemas políticos y económicos, el 7 de diciembre de 1987, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a la ciudad de Potosí. Dios en el cielo, el diablo dentro de la tierra. ¿No? Es el pensamiento para el minero. Cree en Dios, pero también cree en el diablo más adentro. Acá también los días viernes vienen ellos y mastican hojas de coca, fuman cigarrillos para pedirle que no les pase nada. Hola, tío, para un minuto. Le vamos a dar un cigarro, tío. ¿Tiene ahí fuego? Los mineros indican que él es el dueño de las vetas, de la oscuridad y la riqueza. Tiene unas astas, tiene una víbora, también tiene un pene, ¿no? Que significa la fertilidad hacia la madre tierra, por ejemplo. Todos los días vienen los mineros, toman aquí alcohol de 96 grados, pidiéndole que les vaya bien, que no ocurra ningún accidente y por supuesto que mejoren el precio de los minerales. Cada mina tiene un tío. Esta es de acá de la mina Pailán. La mayoría de las cooperativas no promulgan el cooperativismo. Los mineros no firman contrato de trabajo, no tienen seguros de vida, no se les paga horas extra, ni obra social o jubilación. Paradójicamente, ocultan el mismo sistema de explotación que los mismos mineros sufrieron desde la época colonial. Todavía existe la explotación del hombre por el hombre en estas minas de Potosí. Existe. Hay niños que trabajan de 14, 15 años, 17, mineros de
40, 50 años. Entonces, no se practica el cooperativismo, lo que tiene que ser uno para todos, todos para uno. ¿Están listos? Sí, Es algo muy chocante para los turistas, ¿no? Muchos de los visitantes, en general, salen muy chocados de la visita de las minas porque ven una realidad tan fuerte en pleno siglo XXI, donde dicen ellos, no hay derechos, ¿no? La verdad, hablar de derechos es perder el tiempo en el cerro. Es importante que lo sepan, ¿no? Que a 400 a 500 años de explotación del Cerro Rico, todavía se ve en la explotación por el hombre en pleno siglo XXI en el Cerro Rico de Potosí. A medida que el neoliberalismo se afianza en la exclusión de los sectores populares, los mineros, junto con los campesinos cocaleros, inician un movimiento de resistencia. Liderados por el dirigente cocalero Evo Morales, oponen una lucha tenaz para alcanzar sus reivindicaciones. Luego de la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se inicia en Bolivia una nueva etapa histórica. Una victoria abrumadora por sobre las demás fuerzas políticas permite a Evo Morales convertirse en el primer presidente indígena de Latinoamérica. Entonces ha sido como un cambio muy fuerte, porque ese grupo tradicional que había tenido el poder durante años, ¿no? Muchísimos años, tiene que enfrentarse a un nuevo grupo que está en el poder, y un grupo mucho más abierto, mucho más incluyente, con participación de gente de todas las regiones. Hay que esperar, ¿no? Un cambio no se hace en 1 ni 2 años, porque en realidad para nosotros, para los mineros, trabajar, comer y vivir es una meta. Vivir moderadamente es lo que uno quiere, ¿no? Porque cuando muramos, ¿qué vamos a llevar? ¿No? Eso es para nosotros. Potosí, la ciudad que a costa de sus riquezas permitió la revolución económica en Europa, se halla hoy en la encrucijada más importante de su historia. Nuevos vientos soplan sobre el fatigado Cerro Rico. Vientos de esperanza, de identidad y de justicia buscan torcer su destino.